El muerto quiere camote si no se le cae el bigote. La viuda pide una ayuda para su pobre criatura, que tiene calentura y la panza bien boluda. Hola, soy Ana Valeria y me encantan las historias de terror. En esta ocasión hablaré sobre un tema que puede que sea muy conocido para nosotros, sin embargo lo interesante es que se replica en muchos lugares. Así es, hablo sobre los comedores de pecados, el pan de ánimas, el pan de muerto, toda la delicatessen mortuoria y pastelitos funerarios. Uno pensaría que en diciembre la época fúnebre y oscura queda atrás para dar paso a las sorpresas, a la festividad que se aproxima, que es tanto Navidad como Año Nuevo. Sin embargo, y sorpresa de varios, el invierno, y una vez lo repito como cada año en este podcast, es la época en que más historias de terror se contaban. ¿Por qué? Bueno, la primera es los días son más cortos y las noches más largas. La segunda, tanto campesinos como obreros, sus jornadas se acortaban, ya que pues el campesino ya no podía sembrar más, ya había recolectado lo que tenía que recolectar y tenía que prepararse simplemente para sobrevivir el invierno y tenían más tiempo para reunirse en familias y normalmente los mayores eran los que contaban alrededor de las fogatas o de las estufas de carbón o de petróleo, cualquiera que fuera el caso que pudieran tener acceso, aquellas historias que realmente marcaron lo que podemos llamar la sociedad actual. Y también había veces que los niños escuchaban estas historias, entonces de ahí es que venga tan relacionada la historia de terror, la historia de Navidad, con la literatura infantil. También hay que tener en cuenta como estos ejemplos que ya mencionábamos el año pasado, como Scrooge, que en realidad es una historia bastante terrorífica, ya que se la pasa teniendo contacto con seres de otro mundo o fantasmas, e incluso él llega a ver su propia tumba, puede ver la premonición de su muerte. Entonces es una historia que a primera vista podría pensarse que es bastante tranquila, incluso bonita, porque reflexiona. Sin embargo, la podemos ver y es una historia completamente de fantasmas. Entre ellas hay un montón más, que por ejemplo Charles Dickens fue uno de los expertos. Y en estos rituales familiares que vienen de hecho de rituales paganos, que es toda este círculo de vida que se acerca, que está de la mano de la naturaleza, que es el solsticio de invierno o Yule, como se le llama a este antiguo festival sobre la muerte y la oscuridad. Por eso les digo que una vez más, invierno y Navidad no es precisamente sinónimo como de luz o de diversión o solo de Santa Claus y regalos, sino que va más allá. De hecho, el punto era animar a las personas un poco respecto a la oscura temporada y recordar que si bien invierno era la época más oscura, la luz regresaría, así como la vegetación, que era el principal sustento de muchas de las sociedades, y sobre todo la comida. Recuerden que la comida, si en estos momentos es difícil poder tener alimento, no podemos ni imaginarnos en un momento en que los celtas o los romanos llegaba el invierno y tenían que tener grandes guarniciones de comida guardadas. Sin embargo, el trasfondo de este festival, principalmente pagano, era que todo moría. Había frío, había hambre y había oscuridad. Que Dios se amparara de todas las pobres almas de los moribundos. Y los celtas también, a la par que celebraban junto con el solsticio de invierno, el Samhain, donde termina la temporada de cosecha, como ya les mencionaba, y empezaba el invierno. Una vez más se creía que la línea entre los muertos y los vivos era una línea muy fácil de cruzar. De estas festividades surge lo que conoceríamos o reconoceríamos como tradiciones navideñas. Por ejemplo, se dice que los primeros árboles navideños eran decorados con intestinos de animales de sacrificio y de hecho la esencia del regalo navideño, más allá de la bondad
principalmente católica cristiana, de dar a los demás, surge porque algunos que tuvieran comida de sobra dejaban esto debajo de los árboles para aquellos que no tenían alimento y pudieran sobrevivir al invierno. Otra forma popular de recolectar alimentos surgió en el siglo XVII, que también va de la mano con el 1 y 2 de noviembre. Recuerden el All Hallows Eve o en la Noche de Todos los Santos, donde la gente podía salir a tocar o a pedir de puerta en puerta y ofrecerse a rezar por las almas del purgatorio de aquellas familias que así lo quisieran, y recibían a cambio panes con cruces hechas de pasas o frutos secos. Luego cambió el rezo a villancicos y es lo que ahora conocemos como aquellas personas que van tocando de puerta en puerta y cantan las canciones tradicionales navideñas. Y esto iba más allá del sentido, pues, de supervivencia. De ahí también se derivan estos venaditos que recordamos que están hechos como de paja, que pueden ser y son muy populares en esta época. Sin embargo, son un recordatorio de los animales que se han utilizado en sacrificio para una buena cosecha durante el resto del año. Y como no puede faltar, nuestra querida época victoriana, nuestra época favorita, ya que es de las más oscuras y de las que tienen tradiciones que realmente marcaron un antes y un después para la historia. Por ejemplo, en estos giros más oscuros existe el gato de Yule de esta festividad, que en realidad era un monstruo gigante aterrador, el cual se creía te comería si no tenías ropa nueva para el invierno. De ahí siento que viene esta tradición de siempre buscar algo nuevo para Navidad, para usarlo o para Año Nuevo, más allá de atraer la buena suerte. Y si así, esta época era más de que quién va a estar muerto en realidad, quién va a sobrevivir para el siguiente año o quién sobrevivirá al invierno, a más bien quién ha sido bueno o malo, más de que querer castigar al bueno, al niño bueno o al niño malo, era más la preocupación de quién iba a sobrevivir un invierno tan frío y tan rudo como los que solían ser y los que suelen ser en la actualidad. Aquí es cuando uno se hace la pregunta del millón, si no solo la gente suele morir más en invierno por las condiciones climatológicas y pues psicológicas también, al ser más oscuro y ser más depresivo, en la época victoriana surge cómo convencer al devorador de pecados local que se coma todos los pecados de nuestros seres queridos que partieron durante el invierno o épocas previas. Los rituales y tradiciones que giran en torno a la comida y la muerte son complejas y milenarias, que si no lo sabremos ya que somos mexicanos. Entre ellas, una de las más antiguas y arraigadas es la de dejar comida y bebida a nuestros muertos, como lo hacemos siempre, y que la puedan disfrutar en el más allá. Por ejemplo, no solo los mexicas, sino también los egipcios solían llenar las tumbas con carne momificada para que durante su trayecto el muerto pudiera alimentarse. Los romanos hacían ofrendas y festines completos mientras se sentaban alrededor del ataúd, como nosotros también los mexicanos, nada más que no hay nada que nos asuste. Incluso este episodio podría ser como las distintas representaciones del pan de muerto en otras culturas. Sin embargo, hay una historia en particular, una tradición en particular, que va alrededor de la panadería, que siento que es bastante interesante contar. Por lo general, cuando uno se piensa en comida para los muertos, normalmente nadie piensa en cocinar durante las funestas horas de la velación o del entierro. Por lo que es común que la gente en distintas culturas, también aquí en México, principalmente en los pueblos o comunidades más del norte y del sur, se lleva normalmente comida al doliente como una pequeña forma de confort. Sobre algunas de estas tradiciones funerarias, una que surge durante, una vez más, nuestra querida época victoriana, dictaba que durante la velación cada doliente llevaba un pastel envuelto en papel blanco y sellado. Eso tenía que llevarse a cabo antes de levantar el cuerpo, en lo que cada vez
visitante elegía un paquete y lo llevaba a su hogar sin abrir. Era como un pequeño recuerdo, por así decirlo. A través de la historia, estos snacks funerarios, por así decirlo, podían ser desde simples hogazas de pan hasta elaborados pasteles. Pero durante el siglo XVIII y XIX, los más común eran galletas o panques de jengibre, comidos. También eran muy común los dedos de novia, o algo así el equivalente a lo que diríamos que es el surtido rico que normalmente dan en las funerarias en la actualidad en México, podría decirse. Y estas galletas comenzaron a darse sin ningún tipo de adorno, simplemente eran galletas. Sin embargo, en este siglo XIX victoriano, les comenzaron a agregar símbolos que se asociaban con la muerte: rosas, cruces, calaveras, o un poco más macabro, un ataúd. Algo parecido a las variaciones que tenemos con el pan de muerto, que se puede ver en las distintas regiones del país, desde niños envueltos, el original que tiene lo que representan los huesitos y el cráneo, incluso hay uno que tiene en forma de lagarto, hay unos que tienen azúcar rosada, entonces cada uno variaba su representación. Incluso los alimentos, como es obvio que varían de país a país, se hay algo interesante que, por ejemplo, pasó durante esta época victoriana, en la que la sociedad americana, norteamericana, de Estados Unidos en específico, y la sociedad inglesa empezaron a tener como distintos sentimientos respecto a ciertas comidas. Por ejemplo, hay una mujer que en 1893 se había mudado de Estados Unidos a Inglaterra y comentaba en una columna del periódico que hay un prejuicio respecto a los dedos de novia o los pasteles con polvo para hornear. Aquí los sirven en cualquier cafetería, en cualquier momento, incluso les agregan helado, y este tipo de alimentos me recuerdan a los momentos más oscuros de mi vida, ya que solo se comen durante los funerales. Entonces, en Estados Unidos, los dedos de novia y los pasteles con levadura solo se ofrecían durante los actos funerarios y, a comparación o a diferencia, en Inglaterra se comían en cualquier momento sin ningún significado en especial. Uno nunca puede equivocarse al momento de dar comida en un funeral, ya que resulta bastante reconfortante para horas tan funestas, sobre todo si hay pasteles de cuerpos o galletas funerarias que siguen siendo un hit en nuestros días. Cualquiera que reciba un pan en aquel momento realmente lo va a apreciar. Ahora en diferentes formatos y marcas, y que heredamos obviamente de los victorianos, quienes a su vez se intenta rastrear este origen de dicha tradición para al involucrar el alimento, la comida a la hora de el entierro, la velación o como acompañante del muerto. Y esto se remonta hasta los druidas beretones, a quienes Plinio el Joven los consideraba brutales. Esta historia no puede considerarse 100% real, sin embargo, hay varios vestigios que podrían decir que era, si no completamente real, si algo cercano a, ya que aseguraba que los druidas eran capaces de matar a un hombre, comerse su carne, para asegurar la más alta bendición sobre su salud. Era a su vez como los mexicanos, nada que no hayamos hecho sobre el pozole y el canibalismo. Sin embargo, ellos consideraban que al comer la carne de esa persona adquirían em, elementos de buena salud e incluso podían ingerir las aptitudes de aquella persona fallecida. Aunque si bien los druidas practicaban el canibalismo, al relacionarlo con la comida funeraria es más un mito, como lo mencionaba, esta imaginación victoriana que de repente podía ser demasiado, podría decirse que mm, una imaginación bastante eh, em, brutal. La idea viene más de algo que algo bien horneado podría absorber la esencia de alguien después de su muerte. En la Europa medieval, de ahí surge que se solía dejar masa de pan en el pecho del muerto para que dicha masa se levantara gracias a los aspectos positivos del difunto.
Así tanto el pan como las virtudes podían comerse por la familia. Sin embargo, en otras fuentes el origen de la tradición dice lo contrario. La finalidad del pan no era absorber las aptitudes del muerto, sino al contrario, absorber sus pecados. La primera referencia que hay respecto a esto es de 1686 por el anticuario John Aubrey en el funeral que se llevó a cabo en la frontera entre Inglaterra y Gales. De acuerdo con Aubrey, cuando alguien moría, el cuerpo se dejaba fuera del edificio junto a una hogaza de pan y un tazón lleno de cerveza sobre su pecho. Se pensaba que esta pobre comida absorbería todos los pecados que la persona había cometido. Luego la familia del difunto contrataría a alguien, por lo general pobre, para que se comiera y bebiera ambas cosas y se llevara consigo todos los pecados por parte del difunto. Qué interesante pensar que algo tan sencillo como poner un pan en el pecho del muerto sería suficiente para absorber todos los pecados, aunque si lo vemos en la religión católica siempre existe el Padre que se supone que da esta unción a los muertos y que también permite que se haga se absorban también se absolvan, perdón, todos esos pecados y permitan que el alma ascienda o descienda, según lo considere. Para los 1800, esta práctica apunta a que era un recurso de último minuto. Algo así como necesitamos a alguien que se lleve los pecados de este difunto antes de que se enfríe. Thomas Roscoe, en su libro de Excursiones y Maravillas al sur de Gales, cuenta la historia de un viajante que una noche se encontraba perdido en los pantanos de Gales. Cuando se encontró con una cabaña, sin embargo, tan pronto como entré esperando encontrar asilo, escuché sonidos de lamentos y sollozos que salían de la oscuridad tan tarde como era, y lloraban un hombre en lo más alto de sus lamentos. Cuando miré dentro de la habitación, se encontraba acostado el cuerpo de un hombre con un poco de pan y un plato de sal sobre su pecho. La mujer gritaba que viniera el comedor de pecados e hiciera su trabajo, lo que implica que no era un trabajo para cualquiera que estuviera pasando casualmente por ahí, sino que era la tarea de alguien en específico, tanto en el pueblo, tanto en esa sociedad, que era la de comer los pecados. Por lo general, y tiene mucho sentido, era una persona desesperada que en busca tanto de redención y de alimento y que hubiera perdido toda esperanza de salvarse en el más allá, sin importar qué tan probable o qué tan terrible hubiera sido su pecado. Con esta acción otorgaba una pequeña gratificación a los familiares del fallecido. Esta persona era esencialmente la forma humana de lo que consideramos el cordero que se menciona en el Levítico, el cordero que limpia los pecados del mundo y todas las transgresiones que pasaron en Israel en tiempos de Aarón. Así que también lo hacía esta persona como representación del Cordero que quita los pecados del mundo. Ahora él era el comedor de pecados. Y normalmente este pobre comedor de pecados era aborrecido en el pueblo porque eran muy supersticiosos. Se aislaba de la sociedad, normalmente era una persona ermitaña, por ser considerado alguien impuro, por el tipo de vida que había elegido. Vivía como dictaba la regla en un lugar remoto y aquellos que llegaban a topárselo solían evadirlo como si fuera leproso. Esta gente regularmente era acusada de tener relaciones con el demonio, como siempre, o de practicar brujería, lo más común. Solo cuando la muerte aparece es que lo buscan, y cuando su propósito ha sido cumplido, se quema el platón y el tazón de madera del que bebió y comió. Y a pesar de que se dice que estas personas eligieron este tipo de vida, la verdad es que la mayoría, una vez más, eran gente pobre y desesperada por conseguir algo de comida y accedían a tomar este rol sin importar las consecuencias que tendrían en la vida después de la muerte. Una vez más, como les comentaba a un poco atrás, esta intención de sobrevivir al invierno, de conseguir alimento en el invierno con tal de poder pasarlo, poder sobrevivir, orillaba a muchas de estas personas a tener que realizar este tipo de trabajos tan peculiares.
Y a cambio de esta pequeña remuneración, no solo de alimento, también se le pagaba y por lo general era una remuneración de 6 peniques. En algunas ocasiones los comedores de pecados no eran vistos como exiliados, sino al contrario, eran vistos como un tipo de héroe, como un tipo de salvador. En el caso de Richard Monslow, conocido como el último comedor de pecados de Inglaterra, era un granjero bien establecido en Shropshire. En 1870, 3 de sus hijos enfermaron y murieron, uno con una semana de diferencia del otro. La comunidad no culpó a Monslow, sino a los pecados que no se habían expiado en la comunidad en un completo. Así, Monslow, deseando que nadie más pasara por lo que él vivió, acordó envolverse el comedor de pecados de la comunidad. Él creía que estaba sacrificando su propia alma por el bien de sus vecinos. Tan así que en 1906, cuando murió, el respeto y cariño que se le tenía a Monslow se demostró al enterrarlo en la iglesia en una lápida respetable. ¿Quién lo diría después de considerarlos a ellos como la escoria de la sociedad? Esta práctica, que si bien fue popular en Inglaterra y Gales, no fue muy popular en el resto del territorio británico. Como una de las reminiscencias que quedan de esta tradición era, por ejemplo, en Oxford, que después de cada entierro se dejaba un pan y un tarro de cerveza en el porche del ministro de la iglesia, como el árbol que practicaban los nórdicos, en el que para el siglo XIX solían darle una pequeña comida a los encargados del féretro y la gente comía pan y cerveza alrededor del ataúd. Algo bastante parecido a lo que podemos encontrar y aún presenciar ahora en México. Obviamente a los encargados de la funeraria también se les invita algún refresco o alguna comida, ya que normalmente la peregrinación y el entierro suele ser muy cansado. Y también, obviamente, en la parte del 2 de noviembre, que es extremadamente común comer al visitar la tumba o comer alrededor del altar de muertos, que es algo bastante cercano para nosotros. De ahí que las galletas funerarias fueran un producto común en las panaderías. Es algo que se entregaban, eran 2 galletas envueltas en papel blanco y selladas con un sello de cera negra para entregarlas a cada asistente al funeral. Se podría considerar como en la actualidad los recuerditos que se dan después del novenario, que es algo bastante común aún. Y, o por ejemplo en las primeras comuniones acá en México. En la época victoriana los funerales se volvieron una cosa muy importante, muy fastuosa, una cosa muy grande y muy costosa. Si creíamos que morirnos ahora es costoso, morirse en la época victoriana y tener un funeral respetable era extremadamente costoso. Incluso podía llegar a costar 600,000 pesos actuales. Incluso hubo una época en que un cuarto de los ahorros de la banca inglesa provenían de los funerales. Entonces, genuinamente, toda esta cultura alrededor de la muerte, alrededor de lo que hay, todos estos rituales que se llevan a cabo para no solo el muerto, sino para el vivo, aceptar y comprender que ya no se encuentra dentro, en este mundo, por así decirlo, en este plano, aquella persona, va muy relacionado con la comida, ya que podríamos decirlo de manera muy coloquial, las penas con pan son menos. Entonces, siempre hay esta idea de que se debe de comer algo, que se debe de dar algo, que se debe de alimentar con algo durante estos momentos tan difíciles. Y que también va de la mano, como lo mencionaba ahora, con el invierno, con diciembre, que más allá de que sea una festividad navideña, recordemos que es una época de oscuridad, una época de muerte. Hay mucha muerte en estos tiempos. Incluso puedo volver a citar un refrán popular en el que dicen: no se sabe si va a cargar los peregrinos el siguiente año. Entonces, siempre esto va muy relacionado con que para esta temporada hay mucha muerte, que hay que tener cuidado porque todavía hay espíritus que rondan, como el gato de Yule. Entonces, no olvidemos tanto conseguir ropa nueva para el invierno y no ser castigados, así como ser considerados y llevar, si hay algún momento desafortunado en ir a un entierro, llevar alimento. Y también recordemos que
La Navidad va más allá de lo que se considera normalmente y lo que tenemos registrado, sobre todo en la época cristiana. Entonces, antes de terminar este episodio, quiero hacer un adelanto del siguiente que será antes de Año Nuevo, ya que es un tema que me encanta personalmente, me fascina esta historia y leyenda, que es el Carretero de la Muerte, que luego Elsa Lagerlöf lo inmortalizó en escrito. Entonces, el siguiente episodio será sobre el Carretero de la Muerte, que es un personaje emblemático para Año Nuevo. Y como les digo, no siempre en Navidad son sobre historias de magia y regalos y duendes, sino más bien de almas en pena que van recogiendo y castigando a aquellos que no han sido buenos. Y bueno, les deseo sobre todo un buen día, una buena tarde, una buena noche y sobre todo un buen morir. Tomen buenas decisiones y muchas gracias por escuchar este podcast una vez más. Bye.